Hermanos, buenos días. Un gusto saludarlos y un gusto poder pensar en predicarles en esta mañana. Así no los pueda ver, sé que el Señor puede usar este mensaje para su gloria y para la edificación de la iglesia bíblica Casa del Evangelio, y eso me llena de gozo. Así que les pido que me acompañen en oración para comenzar este sermón y que el Señor nos guíe al estudiar su palabra. Oremos. Padre eterno, gracias por tu infinita bondad sobre tu pueblo, sobre nosotros, aún en medio de tiempos difíciles. Sabemos que tú estás guiando, controlando todo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y te ruego, Padre, que este sermón sea de ánimo y de bendición para la iglesia bíblica Casa del Evangelio. Te ruego que mis hermanos se vean animados, confortados, motivados a través de este pasaje y específicamente a través de este mensaje. Te ruego, oh Señor, que am, nos dé sabiduría y le dé sabiduría a esta iglesia para llevar a cabo tu voluntad y aplicar estas verdades que vamos a ver para relacionarse con otras iglesias y buscar esa unidad con otros creyentes. Ayúdanos y guíanos en esta mañana, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el español tiene algunas palabras supremamente interesantes, y para mí son interesantes porque no se pueden traducir a otros idiomas tan fácilmente. Hay muchas palabras así, y una de esas palabras es la palabra ensimismamiento, y es una palabra muy interesante que, de hecho, si la decimos despacio, entendemos qué significa ensimismamiento. Es una palabra que indica el acto de enfocarse en uno mismo, aislándose del entorno. Eso es interesante porque no es una palabra que simplemente está diciendo que alguien es egocéntrico o egoísta. Realmente es más que eso. No es un tema simplemente de orgullo, es que la persona quiere aislarse de su entorno. Es una persona que se aísla de los demás, enfocándose solo en sí mismo. Lamentablemente, en nuestro tiempo hay muchas iglesias locales que sufren de ensimismamiento. Hay iglesias locales que sufren de esa tentación de aislarse de su entorno y ser como pensar que son la única iglesia que existe. Estoy convencido de que este texto que vamos a estudiar hoy, el último pasaje de Colosenses, es precisamente un recordatorio para la iglesia de Colosas de que no están solos, de que hay un entorno del cual ellos son parte y que necesitan de ese entorno. Es necesario para una iglesia local dejar de ver solo hacia adentro y ver hacia afuera, dejar el ensimismamiento y ver hacia los demás. Y por eso el título de mi mensaje en esta mañana es No están solos. Esto es lo que dice Colosenses capítulo 4 versículos 7 al 18. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis que de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, nos envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea.
Y decida, Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. La carta de los Colosenses, como ustedes ya saben y lo han visto durante este tiempo, es una exhortación a la perseverancia. En medio de un mundo o un contexto difícil de filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo, la iglesia tiene que perseverar. La iglesia tiene que permanecer en la fe de Jesucristo, necesita recordar que Jesucristo es supremo, necesita recordar que en Él estamos completos, necesitamos recordar que Él es nuestra circuncisión, que Él es el cumplimiento de la ley. Cristo es todo lo que necesitamos para perseverar en la fe y poder saber que tenemos una relación real con Dios, con la deidad que nos ha creado. Básicamente eso es Colosenses, la necesidad de perseverar y cómo el Evangelio nos capacita para perseverar, y ustedes ya lo han visto. Pero entonces Pablo termina mostrando que para perseverar no solamente es necesario conocer a Cristo, entender su supremacía, conocer el Evangelio, sino además entender nuestra relación con otros creyentes y la realidad de que hay otros creyentes afuera de esta iglesia local, que están ahí y que son nuestros hermanos. Por eso mi mensaje para ustedes, Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, en esta mañana es: recuerden que no están solos. Recuerden que no están solos. Hermanos, creo que es una hermosa providencia el que un pastor de otra iglesia les esté predicando este mensaje. Porque siendo pastor de otra iglesia local, estoy tratando de recordarles: ustedes no están solos. Y creo que este pasaje tiene esa intención: recordarle a la iglesia de Colosas que no están solos. La forma en la que quiero expresar este mensaje y argumentar este mensaje es a través de 3 secciones que veo en el pasaje. La primera sección es del versículo 7 al 9. Sepan acerca de otras iglesias para animarse. Ese es mi primer punto. Sepan acerca de otras iglesias para animarse. Versículos 7 al 9. Segundo, sepan que otras iglesias están pensando en ustedes. Sepan que otras iglesias están pensando en ustedes. Versículos 10 al 14. Y finalmente, sepan cómo apoyar a otras iglesias. Versículos 15 al 18. Sepan cómo apoyar a otras iglesias. Sepan acerca de otras iglesias para animarse. Sepan que otras iglesias están pensando en ustedes. Sepan cómo apoyar a otras iglesias. Y mi objetivo con estos 3 puntos es decirles que recuerden que no están solos. En primer lugar, hermanos, sepan de otras iglesias para animarse. Los primeros 3 versículos del pasaje, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo tiene algo en mente y es enfático. En los 3 versículos lo repite, y es que quiere que los hermanos en Colosas sepan de las circunstancias de Pablo y de sus compañeros. Versículo 7 dice: en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico. Entonces Pablo envía a Tíquico a la iglesia de Colosas para que les informe de sus asuntos, de lo que está sucediendo con Pablo. Luego el versículo 8 nos dice: precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de mis circunstancias. Pablo quiere que ellos sepan qué es lo que está sucediendo con su ministerio, con su situación y la de sus compañeros. Y el versículo 9 dice: ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. No solamente envió a Tíquico, sino que envió a Onésimo también, y parece que Onésimo era miembro de la iglesia de Colosas, y entonces lo envió también junto con Tíquico para que les informe qué es lo que está pasando con Pablo y sus compañeros. Pablo en verdad quiere que ellos sepan qué está sucediendo. Pablo quiere que ellos sepan las circunstancias que está viviendo Pablo y su equipo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué para Pablo es tan importante eso? Bueno, la respuesta está en el versículo 8.
porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Lo que Pablo anhela es confortar sus corazones a través de que ellos sepan qué está pasando con él y con su equipo. Noten que no necesariamente tiene que ser como buenas noticias lo que ellos van a contar. Pablo envía a Tíquico y a Onésimo para que le cuente a la iglesia de Colosas qué está pasando con él. Y al final Pablo nos dice, acuérdense de mis cadenas. En otras palabras, no todo lo que ellos van a contar es bueno, o por lo menos no todo es alegre u optimista. Pero el hecho de que ellos sepan qué está pasando con Pablo va a animarlos. Hermanos, sepan de las circunstancias de otras iglesias para animarse. Necesitamos saber de otros. Necesitamos saber que no estamos solos. Necesitamos saber que hay otras iglesias y necesitamos saber qué está pasando con esas otras iglesias. Una práctica saludable para una iglesia local es que cada 8 días esté recordando qué está pasando con otras iglesias. De pronto en un tiempo de oración juntos, un espacio en el que la iglesia ora por otras iglesias y se anuncia, esto está pasando con esta iglesia. Esta iglesia está en este lugar y está viviendo esta circunstancia y vamos a orar por ellos. Eso es una práctica saludable para la iglesia porque vamos a encontrar ánimo a través de eso. Vamos a ser animados y confortados nuestros corazones solo por el hecho de mirar hacia afuera. Porque ni siquiera tiene que ser que todo va bien, ni siquiera tiene que ser que tenemos que contarle a la iglesia que a esta iglesia le está yendo bien o que está prosperando o que tiene una nueva misión. No necesariamente son cosas buenas, puede ser también cosas difíciles. Esta iglesia no tiene los recursos para pagar su arriendo, o esta iglesia no tiene los recursos para apoyar a uno de sus miembros que está en una situación difícil. En fin, cualquiera que sea la situación, el punto es que solo el hecho de mirar hacia afuera, dejar de ensimismarnos, nos va a animar. De manera que para evitar ese ensimismamiento y esa tentación, necesitamos saber de las circunstancias de otros. ¿Cómo están otras iglesias? ¿Qué está pasando con otros hermanos? Segundo, sepan que otras iglesias están pensando en ustedes, versículos 10 al 14. De los versículos 10 al 14 el texto tiene un cambio claramente. Los versículos 7 al 9 hablan de dos personas que han sido enviadas por Pablo para anunciarles o informarle a la iglesia de Colosas la situación de Pablo. Pero versículos 10 al 14, Pablo simplemente quiere decirles, miren, hay personas que les mandan saludos. Ni siquiera sabemos si ellos los conocían a todos, pero Pablo quiere que ellos sepan que hay personas que están pensando en ellos. Entonces Pablo hace una lista no muy extensa, pero tampoco corta, de personas que están enviando saludos. Aristarco, compañero de prisión de Pablo, Marcos y Jesús, llamado Justo, que son los únicos judíos que están con Pablo, a Epafras, que parece ser miembro de la iglesia de Colosas, pero está con Pablo, Lucas, el médico amado, y Demas. Y todos ellos envían saludos. Y todos esos saludos lo que buscan al parecer es simplemente mostrarles, ellos están pensando en ustedes. De hecho, Pablo es enfático con Epafras diciendo, él está orando por ustedes intensamente. Y Pablo dice que él también ora por ellos, y no solo él, sino todos sus compañeros, desde el capítulo 1. De manera que el objetivo de Pablo es simplemente animarlos, diciéndoles, hay creyentes, hay otras iglesias que están pensando en ustedes. Hermanos, necesitamos de otros. Para mí este es el punto principal de este pasaje y de varios pasajes en el Nuevo Testamento que tienen características similares a este. Necesitamos de otros.
No podemos ensimismarnos como si fuéramos la única iglesia del mundo. No podemos ensimismarnos como que nosotros tenemos que hacer nuestra labor. No sé qué va a pasar con las demás iglesias, que ellas hagan su labor. Sí, pero necesitamos esa comunión con otras iglesias y saber que hay otras iglesias que están orando por nosotros. Hermanos, la esencia de los hijos de Dios no es estar aislados. La esencia del Evangelio no es salvar individuos para que estén aislados. La esencia del Evangelio es salvar individuos para hacerlos parte de un pueblo, para hacerlos parte de un cuerpo. Y eso implica otros. Una iglesia aislada o una iglesia ensimismada es una contradicción de términos. Porque una iglesia es parte de un cuerpo, de un pueblo, y eso implica comunión con otros. Si hay alguien viendo este mensaje que no conoce el Evangelio, que no es cristiano, pero está viendo este mensaje por alguna razón, aquí hay una razón supremamente fuerte para que usted considere ser cristiano. Y esa razón es que Jesucristo murió para que su pueblo no esté solo, para que sus hijos, para que los hijos de Dios no estén solos. Si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted será hecho parte de un pueblo y usted nunca estará solo. Usted siempre será parte de un cuerpo, parte de un vínculo que es más profundo incluso que carne y sangre. Seremos hermanos en Cristo. Esa es una razón muy poderosa para ser creyente. Ningún creyente está solo jamás. Y esa es la razón más profunda por la que necesitamos de otros, por la que cada iglesia local debería buscar relacionarse con otros creyentes y otras iglesias. Hermanos, necesitamos de otros, porque si no nos relacionamos con otros, nadie va a orar por nosotros. Eso es como una carga muy fuerte en este pasaje. Necesitamos de otros porque si no nos relacionamos con otros, nadie va a orar por nosotros. El apóstol Pablo es supremamente enfático en la oración de Epafras, versículos 12 y 13. Epafras se esforzaba intensamente por orar por ellos y su oración es maravillosa. Su oración es de perseverancia. Justamente el mensaje de Colosenses, que el Señor los guarde perfectos, que los guarde santos. El apóstol Pablo dice que Epafras dice que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y es como esa oración del mensaje de Pablo por los colosenses, que ellos perseveren en la fe. Si no nos relacionamos con otros, nadie va a orar por nosotros. El apóstol Pablo ha sido claro en los últimos versículos y de hecho desde el principio en la necesidad que tenemos de la oración de otros. Hermanos, nosotros necesitamos que otros oren por nosotros. Nosotros necesitamos la oración de los santos. El capítulo 4 comienza diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. El apóstol Pablo diciéndoles: oren por mí, yo necesito que oren por mí. Y por eso el apóstol Pablo siempre comienza sus cartas diciéndoles: estoy orando por ustedes, porque necesitamos las oraciones de los santos. De manera que para evitar ese ensimismamiento, necesitamos recordar: yo necesito que otros oren por mí. Y por eso necesitamos construir relaciones como iglesias, relaciones de comunión que aseguren que hay otros orando por nosotros. Pero hermanos,
Necesitamos ser intencionales en construir esas relaciones entre iglesias profundamente arraigadas en el Evangelio. Es decir, si yo quiero que alguien ore por mí, yo quiero que ore como Epafras oraba por los colosenses. A mí no me interesa una oración superficial que simplemente pida porque Dios prospere a la iglesia y se acabó. Ese tipo de oración no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una oración profundamente arraigada en el Evangelio y por eso necesitamos relaciones entre iglesias profundamente arraigadas en el Evangelio. Así que, hermanos, sean intencionales en construir relaciones con otras iglesias para que ustedes puedan saber que hay otros orando por ustedes, que hay otros que están pensando en ustedes. Y yo les puedo decir con toda seguridad y honestidad, nosotros como Iglesia Renacer hemos orado por ustedes. Y ese tipo de relación es una bendición para toda iglesia local. Tercero, sepan cómo apoyar a otras iglesias. No solamente sepan acerca de otras iglesias y las circunstancias de otras iglesias, no solamente sepan que hay otras iglesias que están orando por ustedes, sino además sepan cómo apoyar a otras iglesias. A partir del versículo 15 sucede algo muy interesante. El versículo 15 es un cambio porque hasta este punto la iglesia de Colosas es pasiva en todo lo que Pablo está diciendo. Pablo les dice, yo les envío a Tíquico, él les va a informar. La iglesia de Colosas es pasiva. Luego les dice, los saluda toda esta mano de gente, ¿cierto? Estos hermanos les mandan saludos y ellos son pasivos. Pero ahora ellos deben ser activos. Y les dice, saluden a los hermanos. Ya es algo que ellos deben hacer. Saluden a la iglesia que se congrega en la casa de Ninfas. En otras palabras, Pablo los está motivando acuérdense que ahí hay otra iglesia, salúdense entre ustedes. Envíen esta carta a la iglesia de la Odisea. Hay otra iglesia en un pueblo cercano, la Odisea. Ok, entonces envíen esta carta a ellos. Y ustedes lean la carta que van a recibir de la Odisea. Y noten cómo Pablo quiere formar esa relación entre iglesias. Asegúrense de que Arquipo cumpla su ministerio. Acuérdense de mis cadenas. Todo eso es lo que la iglesia de Colosas debía hacer. Y noten cómo todo tiene que ver con relaciones personales. Todo. Salúdense entre ustedes, saluden a esa iglesia, envíen esta carta a esa otra iglesia, reciban una carta de esta iglesia. Incluso el ministerio de Arquipo, no sabemos cuál era el ministerio de Arquipo, pero muy posiblemente tenía que ver con relaciones personales por el contexto. Tiene sentido que tenga que ver con relaciones personales. Y finalmente, acuérdense de mí, acuérdense que yo estoy aquí preso por el Evangelio, es decir, mantengamos contacto, no nos perdamos. Todo tiene que ver con relaciones personales. Hermanos, se requiere intencionalidad. Las relaciones entre iglesias no van a surgir solas de la noche a la mañana. No es simplemente que el pastor de una iglesia llama al pastor de la otra iglesia y de repente ya son amigos y ya las iglesias son amigas. Así no funciona. Se requiere intencionalidad en orar unos por otros, se requiere intencionalidad en visitarse de alguna manera, se requiere intencionalidad de parte de los pastores de comunicar a la iglesia qué es lo que está pasando con otras iglesias. Se requiere ser intencionales. Si no somos intencionales en todo eso, no vamos a salir de nuestro ensimismamiento. Vamos a ser iglesias ensimismadas, pensando solo hacia nosotros, dentro de esas cuatro paredes en donde nos congregamos y ya. Y vamos a olvidar que somos parte de un pueblo y de un cuerpo. Hermanos, sepan cómo apoyar a otras iglesias, a otros creyentes. Y la motivación más grande que tenemos para ello es el Evangelio. Hermanos, Jesucristo murió y resucitó para hacernos parte de un cuerpo, para darnos un espíritu, de tal manera que podamos decir en cualquier parte del mundo, tenemos el mismo espíritu. A donde vayamos, a donde encontremos creyentes, iglesias locales, podemos decir tenemos el mismo espíritu.
Y todo eso es por el Evangelio. El Evangelio debería hacernos mirar hacia afuera y dejar de vernos a nosotros mismos. El Evangelio, el efecto del Evangelio es que nos olvidemos de nosotros y empecemos a pensar en otros. Así que hermanos, sepan cómo apoyar a otras iglesias. Querida iglesia bíblica, casa del Evangelio, recuerden que no están solos. No están solos. Recuerden que hay otras iglesias. Hay otras iglesias que están pasando por circunstancias, pueden ser difíciles o pueden ser momentos de gozo. Recuerden que hay otros que están orando por ustedes. Recuerden que ustedes no están solos y que pueden apoyar a otras iglesias y bendecir a otras iglesias. Sean intencionales. Y la forma en la que ustedes pueden recordar que no están solos es esas tres verdades que hemos visto. Sepan de las circunstancias de otras iglesias. Sepan que hay otros que están orando y están pensando en ustedes. Sean intencionales en construir esas relaciones entre iglesias. Sepan cómo apoyar a otras iglesias. Y que el Señor nos guarde de ser iglesias ensimismadas. Vamos a orar. Padre eterno, te ruego por la iglesia bíblica Casa del Evangelio. Te doy gracias por estos hermanos que están creciendo en la fe, que están experimentando el poder de tu palabra siendo predicada y proclamada constantemente, permanentemente, sistemáticamente. Te ruego, Padre, que bendigas a esta iglesia y les permitas darse cuenta y encontrar ánimo y gozo en el hecho de que no están solos, que no son la única iglesia de Bogotá, que no son la única iglesia que está en la lucha y en la batalla por ser una iglesia fiel y bíblica, que no son la única iglesia que está luchando con circunstancias difíciles, de pronto económicas, de pronto dificultades dentro de la misma iglesia. Padre, te ruego que ellos se den cuenta que no están solos. Y te suplico que los capacites y les des la intencionalidad para formar esas relaciones entre iglesias que tanto necesitamos todos como creyentes. Te doy gracias y te ruego que esta iglesia pueda ver el efecto de tu evangelio siendo predicado cada domingo entre ellos. Puedan ver tu gloria y tu poder obrando entre ellos para ser una iglesia para tu gloria. Te doy gracias y te alabamos, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, un gusto haberlos saludado por este medio. Espero que este mensaje sea una gran bendición para ustedes como iglesia local. El Señor los bendiga.